Hola clase, vamos a continuar con la explicación de los temas de historia del mundo contemporáneo y en este caso pasamos directamente al tema 11, que es la Segunda Guerra Mundial, y ya lo habíamos avanzado en el tema anterior, con lo cual este principio de este tema pues prácticamente lo tenemos subrayado con el tema anterior. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, vamos a echarle un ojo a cuáles son los orígenes y las causas de la guerra, aunque ya lo teníamos subrayado, y podemos, digamos, hablar de que el expansionismo nazi y el expansionismo fascista, de acuerdo, la crisis económica de los años 30, las democracias pasivas y quizá más temerosas del comunismo que del fascismo, dejaron hacer a los alemanes, a los italianos y a los japoneses al principio de esta guerra. Guerra que da comienzo el 1 de septiembre de 1939 y que acabará el 2 de septiembre de 1945 con la rendición final de Japón. ¿De acuerdo? Bueno, lo primero, el expansionismo nazi y fascista. ¿De acuerdo? Hitler llega al poder en el año 22, abandona la sociedad, eh, perdón, eh, en Alemania Hitler llega en el 33, en el 22 llega Mussolini. ¿De acuerdo? Se sale de la Sociedad de Naciones, un preludio de lo que va a ser la ONU o la hermana mayor de la ONU, debido a que precisamente va a buscar rearmarse y saltarse aquellos acuerdos que se habían llevado a cabo en el Tratado de Versalles, que rechaza totalmente. ¿De acuerdo? Entonces, todas esas limitaciones que se impusieron en este tratado van desapareciendo. ¿Cómo? Pues bueno, se anexiona el SAR, ¿de acuerdo? Y se le había prohibido, obviamente, tener un ejército propio más allá de cierta cantidad de soldados, que eran 100.000, y lo va a subir a 3 millones, ¿de acuerdo? Así que el SAR y el ejército, de 100.000 a 3 millones de personas, y además anula los pagos por reparaciones de guerra. En ese momento, Francia, que es temerosa obviamente de lo que se está moviendo y está temiendo a Hitler, se va a ir acercando a Italia, al Reino Unido, para ello buscar apoyos contra la expansión alemana. Pero con la invasión de Etiopía por parte de Italia, ¿vale? Y después la condena de la Sociedad de Naciones, Italia abandona esta y además se acerca a Hitler. También porque hay que tener en cuenta que los italianos tenían muy cerca, limitaban al norte con Alemania y tenían miedo a Hitler, ¿de acuerdo? Etiopía es lo que hoy denominaríamos, bueno, lo que entonces se denominaba Abisinia, ¿de acuerdo? Es esa zona cercana a Somalia que le correspondía, pero a Etiopía en el reparto africano se había respetado por su tradición cristiana y decidió Italia expansionarse por toda aquella zona, con lo cual obviamente toda la sociedad de naciones le criticó, ¿de acuerdo? Alemania también va a ocupar la Renania, que es la zona limítrofe con el Rin y que hacía una frontera cercana con Francia y que se había pedido que se desmilitarizase precisamente para estar tranquilos, y sin embargo la Renania se militariza, ¿de acuerdo? Las democracias van consintiendo, las democracias occidentales, Francia, aunque muy temerosa, Gran Bretaña, Estados Unidos está muy lejos de lo que está sucediendo en Europa, le interesa en principio bastante menos, ¿de acuerdo? Le parece normal y además, sobre todo, le parece bien que alguien se esté decantando en contra del comunismo muy descaradamente, y parece como, pues bueno, como un Estado que puede salvaguardar la influencia soviética en el resto de Europa. Por eso, obviamente, también consienten a Hitler, digamos, todo esto, ¿de acuerdo? Pero bueno, desde Alemania y desde los fascismos se entiende como una debilidad, ¿de acuerdo?
En el 36 van a participar activamente, apoyando a Franco en la Guerra Civil Española, el resto de democracias, salvo la francesa, que apoya tímidamente a la República, y algunos partidos comunistas del mundo que también van a participar. En general, casi todas las democracias occidentales apoyan y apoyan descaradamente a Franco. No públicamente, pero sí descaradamente, en el sentido de que no se van a oponer a él, y obviamente era el candidato de todas ellas, por su oposición descarada hacia el comunismo, ¿no? Y eso era el gran temor que tenían las democracias occidentales. ¿De acuerdo? Con lo cual hay un pacto de no agresión, de no intervención, y obviamente, pues bueno, Franco gana la guerra y no se terminó de posicionar, porque tampoco era lo suficientemente tonto, no se terminó de posicionar de cara a los Estados Unidos y a Gran Bretaña, porque sabía obviamente que había mucha influencia y había suficiente peso como para no mojarse. Pero bueno, que los planes de Hitler a partir de estos años era conseguir su espacio vital, el Lebensraum, que tenéis aquí abajo, ¿vale? Aquí abajo lo tenéis definido, ¿de acuerdo? El espacio vital o los territorios necesarios para poder desarrollar el país, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Pues bueno, de forma pacífica, como por ejemplo el Anschluss con Austria, o bien por la fuerza, en cierta medida, como los sudetes checos, ¿vale? En el que ni Francia ni el Reino Unido se van a manifestar, sino que llegan a un acuerdo y se queda la República Checa actual, entonces Checoslovaquia, se anexiona a Alemania todo ese territorio, ¿vale? Además, la parte más rica de los sudetes checos, ¿de acuerdo? En principio es la zona, como podéis ver aquí, la zona fronteriza con Alemania, pero después toda la Bohemia Moravia, lo que hoy es Chequia, directamente. Italia aprovecha y da el salto a Albania, ¿de acuerdo? Y van a firmar el pacto de acero entre los dos, siendo descaradamente un pacto agresivo, ¿vale? Un pacto agresivo. En este momento, ¿de acuerdo? Alemania se va a acercar hacia la Unión Soviética y va a firmar un pacto secreto, un pacto de no agresión entre Ribbentrop y Molotov, en el cual obviamente se van a repartir Polonia, dando comienzo ahí a la Primera Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Es algo que no se va a saber de inmediato, ya que Alemania el día 1 de septiembre del 39 cruza la frontera, y unas semanas más tarde lo va a hacer la Unión Soviética, terminando de liquidar lo que había sido el Estado polaco. ¿De acuerdo? Además, Eslovaquia también va a penetrar, ya que reclamaba de Polonia ciertos territorios. En este momento da comienzo la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Francia y el Reino Unido le declaran la guerra a Alemania. ¿Qué pasa en el Pacífico? Bueno, en el Pacífico, Japón, que también va a sufrir la crisis de los años 30, que además el expansionismo por China con la ocupación de Manchuria le va a costar que Estados Unidos le recorte los suministros industriales, le recorte el petróleo, le recorte el cemento, le recorte obviamente los materiales que necesita para ir creciendo en su particular desarrollo industrial y además expansionista. En ese momento se lanzan a conquistar China, ¿de acuerdo? Para conseguir también ese espacio vital, esa necesidad de conquistar territorios que no tenía para conseguir las materias primas de las que carece, y nadie se manifestó en contra de lo que estaba haciendo, ¿de acuerdo? De hecho, no hizo nada que no hubieran hecho los británicos o los occidentales en general antes,
¿de acuerdo? Bueno, desde la presencia portuguesa y española quizá a otro nivel, obviamente, pero después lo que hicieron franceses e ingleses, literalmente ocupando sitios y sin tanta violencia como la japonesa, pero al fin y al cabo, después, con la paz, Japón reclamaba un poco eso, ¿no? Cómo había ocupado Estados Unidos territorios y no había preguntado. ¿De acuerdo? Conquistan China a partir del 37 y de ahí obviamente van a seguir con su espacio vital. ¿Y cómo se va a desarrollar esta guerra? Va a tener dos grandes fases. ¿De acuerdo? Una que es hasta el 42, o si se quiere decir hasta diciembre del 41, que es una primera fase en la que obviamente las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, van a expandirse y prácticamente nadie las va a frenar. Y otra segunda fase a partir del ataque en Pearl Harbor, a partir de diciembre del 41, en el que durante el 42, 43, 44 y parte del 45, en el que van a cambiar las tornas y obviamente estas potencias van a ir retrocediendo hasta que son vencidas. ¿De acuerdo? El principio de la guerra, obviamente Gran Bretaña y Francia cuentan con más población que Alemania, pero Alemania tenía muchísimos más recursos. Se había dedicado a rearmarse durante todo este tiempo. Además, tenía supremacía aérea, aunque carecía de las materias primas. ¿De acuerdo? Esa búsqueda de materias primas le hizo entrar en el territorio de la Unión Soviética, que era finalmente el que buscaba. Lo mismo que dominar el canal de Suez y que finalmente no pudo lograr. No pudo dominar Alemania el canal de Suez ni afianzar sus posiciones en África ni en Oriente Próximo, que era lo que buscaba para conseguir ese petróleo que le era necesario. ¿De acuerdo? De hecho, parte de la guerra, el intento de una ofensiva similar a la que había iniciado al principio de esta, se vino a pique porque le faltaba precisamente eso, petróleo. Pero bueno, lo que hay que destacar, innovaciones técnicas y táctica militar. Lo primero es la guerra relámpago, ¿de acuerdo? Utilizando carros de combate, aviones y además entrando por una zona bastante difícil que se calculaba que era impenetrable, el bosque de las Ardenas, con lo cual dan un golpe de efecto y consiguen en esa Blitzkrieg que se basaba precisamente en el éxito del ataque rápido, se basaba el éxito de esta. ¿De acuerdo? Y es lo que le va a dar la supremacía o la superioridad en el combate hasta el 41. ¿De acuerdo? Mientras que el resto, los aliados, pensaban en una guerra de posiciones como la de la Primera Guerra Mundial y de hecho los franceses estaban muy tranquilos con la línea Maginot, ¿de acuerdo? Sin embargo, esta fue superada. La línea Maginot era una línea de defensa enfrentada a otra línea de defensa alemana, que es la línea Sigfrido, y que se pensaba en eso, en una guerra de trincheras, y sin embargo, a pesar de que los franceses habían reforzado todo ese frente, no sirvió para nada porque fueron ampliamente superados y conquistados en una semana por los alemanes, ¿de acuerdo? Además, obviamente, van a aparecer nuevos armamentos y en general van a suponer una guerra nueva. Desde el radar inglés, las bombas dirigidas alemanas, que es el preludio de lo que hoy vamos a conocer como la cohetería de ataque, ¿no? Y bueno, el uso de la bomba atómica, ¿de acuerdo? El desarrollo del tanque, que en la Primera Guerra Mundial e incluso antes ya se dejó conocer, pero que ahora obviamente los carros de combate van a tener mucho más peso y van a estar blindados. La aviación además se va a desarrollar desde la de hélice hasta el final de la guerra, que va a ser
de turbina, como los aviones actuales, y el desarrollo de portaaviones. ¿De acuerdo? Con lo cual, obviamente, es una guerra nueva. Bueno, lo primero que vamos a desarrollar, pero ya lo vamos a dejar para el próximo, el próximo vídeo, es las fases de la guerra, en la que ya entraremos directamente en esta.